Queridos amigos testigos de Jehová y público en general, hoy día quería considerar con ustedes un tema que siempre he tocado, que tiene que ver con la primera nominación del esclavo fiel y discreto. Según la sociedad Watchtower, Jesús hizo la primera nominación de su esclavo fiel y discreto en 1919, escogiendo a una clase colectiva de cristianos ungidos, los más capacitados que existían en ese momento, que no habían sido ahogados por la mala hierba de Satanás el diablo, y que en el momento que Jesús hace la inspección de este esclavo para nominarlo, para escogerlo como su canal de comunicación, los encontró fieles y discretos, y por ese motivo Jesús se complació con ellos y los escogió como su esclavo fiel y discreto, confiándole para el futuro recién la administración de todos sus bienes en la tierra para cuando venga la grande tribulación futura. Eso de acuerdo a como enseña la Watchtower en la actualidad, que la primera nominación se hizo en 1919 reconociéndolo como su esclavo o instrumento, esta clase colectiva de cristianos ungidos, los más capacitados, y que en el futuro le va a compensar de todos sus bienes en la tierra durante la gran tribulación futura. Como digo, esto es como enseña la Watchtower ahora. La profecía de Mateo 24:45, que tiene que ver con la nominación de un esclavo fiel y discreto para que diera alimento espiritual a los domésticos de este esclavo o mayordomo fiel, es una profecía que es para que se cumpla una sola vez. Jesús viene, escoge a su esclavo y lo nomina como tal. Es una profecía única, de cumplimiento único. En ninguna parte se menciona que esta profecía de Mateo 24:45 tendría varios cumplimientos en el futuro, como señala la Watchtower antes, hablando de los tipos y antitipos, que tenía un primer cumplimiento en tal época, después un segundo cumplimiento en tal época y un tercer cumplimiento en la otra época, como ocurría cuando la Watchtower enseñaba pues que la inspección que hizo Jesús a su templo espiritual era el cumplimiento del texto de Malaquías capítulo 3 versículo 1 en adelante, que Jesús hizo una limpieza de su templo natural de Israel, porque habían sucumbido en la idolatría, los sacerdotes habían pecado contra Jehová y habían corrompido el templo de Dios, introduciendo prácticas paganas, la idolatría dentro del templo de Dios, y que Dios encomendó a Malaquías a advertir a los sacerdotes que iban a ser castigados por Dios. Y eso fue pues mucho antes que Jesús apareciera en escena, por el siglo VI más o menos. Entonces la Watchtower diseñaba pues que eso tenía un segundo cumplimiento cuando Jesús vino en el primer siglo y sacó a los mercaderes del templo, hizo una limpieza de su templo. 3 años y medio después de su bautismo entró a su templo y sacó a los mercaderes del templo, hizo una limpieza y refinación de su templo, sacando latigazos a los mercaderes del templo, y que esa profecía tenía otro tercer cumplimiento en tiempos modernos cuando Jesús hizo una inspección a su templo en 1918, tal como se enseñaba antes. Ahora se dice que es en 1914, y que en 1919 escogió a su esclavo. Ahora Watchtower ha eliminado los tipos y antitipos, y ya no cree en primer cumplimiento, segundo cumplimiento, tercer cumplimiento, salvo en raras excepciones que está bien indicado en la Biblia. Pero como esto de la expresión no está indicado en la Biblia, la Watchtower lo ha descartado y ya no considera que existen varios cumplimientos de esto de Malaquías capítulo 3 versículo 1 al 3 en adelante. Considera que ya no tiene un segundo ni tercer cumplimiento. Por eso se dio el gusto de la atribución de cambiar la fecha de la inspección de 1918-1914, puesto que al no tener ya un cumplimiento como en el pasado, cuando Jesús fue bautizado en el Jordán y cayó sobre él el ungimiento del Espíritu Santo, y 3 años y medio después entró a su templo, la Watchtower decía que eso mismo había ocurrido en 1914, cuando Jesús fue entronizado como rey, y 3 años y medio también entró a su templo a inspeccionarlo y a limpiarlo, a purificarlo, en 1918. Entonces, para poder cambiar de 1918 a 1914, tuvo que borrar los antitipos del pasado, que también tenían 3 años y medio después de que Jesús fuera
ungido con el Espíritu Santo en el Jordán. Igual en el minuto 14, cuando Jesús fue ungido con el Espíritu Santo y fue entronizado como rey en su reino, ¿no? Fue entronizado como rey, ungido como rey, en el minuto 14, y 3 años y medio después, en el minuto 18, hizo su templo. Entonces tuvo que borrar los atipos y antitivos para poder modificar la fecha de impresión del minuto 18 y minuto 14, para que no tuviera validez los 3 años y medio lo que había ocurrido en el primer siglo con Jesús cuando fue bautizado, y 3 años y medio después hizo una limpieza a su templo natural en Jerusalén, sacando los mercaderes del templo, etcétera, etcétera. Para eso borró los atipos y antitipos, para poder justamente cambiar la fecha de la inspección de 1818 y 14. Pero resulta pues que esta profecía de Mateo 24:45 es una profecía que está indicada en la Biblia que iba a ser el cumplimiento por única sola vez. No, Jesús no iba a estar inspeccionando a cada rato a su esclavo para saber quién es esclavo fiel y discreto para poder nominarlo a cada rato. Entonces, cuando la UASTAR enseña que Jesús nominó en 1919 una clase colectiva de cristianos ungidos, los más capacitados, fueron entonces ellos los que estaban vigentes o vivos en 1919 que cumplieron la profecía de Mateo 24:45, que fueron los nominados para dar el alimento espiritual correcto y oportuno para alimentar a los domésticos. Entonces, ya no habría otro esclavo fiel y discreto después de ellos, pues, porque eso significaría que Jesús tenía que nominar a nuevos personajes de la Watchtower que ocupan la posición, que ocuparían la posición de esclavo fiel y discreto, y significaría que Jesús tenía que estar inspeccionando a cada rato para darle su aprobación y nominarlos, cosa que no es posible, porque puesto que, como digo, la profecía de Mateo 24:45 es una profecía que se cumple una sola vez. Entonces, si ya eso se cumplió en 1919 con el señor Rutherford y su grupo de más capacitados ungidos para que formaran la clase de esclavos fiel y discreto, quiere decir que cuando ellos murieron, esa clase colectiva de cristianos ungidos, los más capacitados, murieron, con el tiempo tuvieron que morir, porque estaban vivos en 1919, cuando Jesús los nominó. Al morir, desapareció pues el esclavo fiel y discreto, ya no podía haber otro, porque los que Jesús conoció y nominó y encontró fieles y discretos fueron a los que él escogió en 1919. Y entonces los sentenció y los nominó como esclavos fiel y discretos. Son 20 ellos. Eso es un puesto que no es transferible pues a otro, pues. No hay sucesión de esclavos, porque no está indicado eso en la Biblia. El esclavo fue uno solo, o fue una clase colectiva como decía en la Watchtower, y ese grupo que Jesús escogió en 19 como clase colectiva fueron los únicos que cumplieron la profecía. Ya no hay herederos de eso. Es como ocurrió con los 12 apóstoles, que Jesús los escogió a ellos, y cuando ellos fueron muriendo, no hubo reemplazo, pues, después de su muerte, de los que murieron después que Jesús, los apóstoles que murieron, no fueron reemplazados por otros apóstoles. Y los apóstoles fueron disminuyendo y muriendo y no quedó ninguno más en la tierra. Igual ocurrió pues entonces con el esclavo de 19 cuando Jesús los nomina. Estos que Jesús nominó fueron muriendo después de 1919 en años sucesivos, en años diferentes, y hasta que desaparecieron todos y murieron, pues. Es obvio que lo que Jesús escogió en 1919 y nominó para que sea su esclavo, ahora están todos muertos. Entonces ya no existe el esclavo fiel y discreto en realidad, si fueron estos los de 1919 que Jesús escogió y nominó. Porque, como digo, la profecía se cumplió solamente una vez. Jesús escogió a su esclavo y dijo: ustedes van a hacer que dan el elemento espiritual. Entonces, lo máximo que debería haber ahora como elemento espiritual es lo que dejaron este esclavo nominado en 19 como elemento espiritual en su literatura, y debería estar diciéndose ahora, pues, como herencia, lo que ellos dejaron escrito como elemento espiritual, que fue el esclavo escogido y nominado por Jesús. Lo máximo que se puede llegar es volver a repetir la literatura que se publicó durante el gobierno de este esclavo fiel y discreto de cristianos ungidos, los más capacitados, que Jesús nominó en 19. Y debería estar enseñándose eso, que fueron los alimentos que ellos dieron como alimento espiritual oportuno, como la verdad, para alimentar a los domésticos. Entonces, esos revistas y libros que se publicó durante el reinado de estos cristianos ungidos, los más capacitados como clase colectiva, debería estar sirviendo como alimento espiritual hoy en día. Y no a través de nuevos esclavos, personas que no existían en 1919, que Jesús ni siquiera conoció y no los nombró. No los nombró. No hay sucesión de esclavos. Eso es una cosa que hice inventada por la Watchtower para dar sustento a sus babosos del cuerpo gobernante, que Jesús jamás conoció en 1919, ni los sabían quiénes eran, ni habían nacido. Entonces, esto es para pensar y que ustedes mediten que si Jesús realmente escogió un esclavo colectivo, los más capacitados en 1919, como una clase ungida, como un grupo, que eran los más capacitados en ese momento, fueron ellos que eran encargados de dar alimento espiritual y cuyos alimentos deberían estar enseñándose hoy en día.
como la verdad también. Y no a través de nuevos personajes que se llaman el esclavo fiel y discreto, que Jesús ni conoció en 19 ni los nominó. Y estos señores del cuerpo gobernante no han sido nominados por Jesús, porque como digo, la profecía de Mateo 24:45, que habla de la excepción del esclavo, era una profecía que se cumplía una vez, y cuando Jesús escogió en 19 a estos grupos de que eran ungidos los más capacitados, fueron ellos los únicos que estaban autorizados a actuar como el esclavo fiel y discreto, y no otros que son los que vinieron después en reemplazo, puesto que Jesús no los conoció en ese 19, y mal haríamos en decir que este es el esclavo que escogido por Jesús en 19, cuando no existían ni habían nacido. Es absurdo. La profecía de Mateo 24:45 se cumple solamente una vez. Ahora quiero mostrarles a ustedes una atalaya que publicara la Watchtower, o publicó la Watchtower en 1920, el 1 de abril. Quiero leer a ustedes la página 100. Quiero que decía la Watchtower en 1920, un año después de la supuesta selección o nominación de esclavo como clase colectiva, ungida, los más capacitados, los más idóneos, para ocupar esa posición de esclavo fiel y discreto, que era Rutherford y sus grupos de directores, que eran los más capacitados para que actuaran como esclavo fiel y discreto, que fueron ellos los que Jesús nominó en 19. Y veamos qué decía pues la ciudad de Watchtower en 1920 con respecto al asunto del esclavo fiel y discreto, de quién era. Veamos pues a continuación. Queridos amigos, aquí les muestro la revista La Atalaya, el heraldo de la presencia de Cristo, de fecha 1 de abril de 1920, como pueden ver ustedes acá. Yo quería llevar a ustedes a ver la página 99 de esta Atalaya, la página 100. Y quería leerles una sección acá que dice como sigue. Dice: ninguno en la presente verdad ni por un momento duda que el pastor Russell ocupó la posición del esclavo fiel y discreto, quien el Señor hizo gobernador sobre sus domésticos, para darles el alimento a su debido tiempo. Mateo 24:45. Russell organizó la ciudad Watchtower, y poco tiempo después que él comenzó su trabajo, que fue antes de 1884, en que la sociedad fue una corporación. La pregunta es, ¿por qué en 1920 la sociedad Watchtower afirma pues que el cumplimiento de la profecía de Mateo 24:45 al 47, que se dice que Jesús escogería un esclavo para que pudiera dar el alimento a su debido tiempo a los domésticos, es una profecía que se cumple solamente una vez? Jesús hace una inspección y escoge a su esclavo, y es, como digo, una profecía para que se cumpla una sola vez, y que la Watchtower reconoce en 1920, es decir, el año posterior a 1919, de que sin duda alguna ningún estudiante de la Biblia podría dudar ni por un momento que Russell ocupó esa posición del esclavo fiel y discreto, el cual el Señor había hablado, que cogería para que tuviera autoridad sobre sus domésticos, para darle su alimento a su debido tiempo, en cumplimiento de Mateo 24:45. Entonces, esto es algo realmente preocupante, puesto que, como la Watchtower siempre ha enseñado, que en 1919 Jesús hizo su selección o su primera nominación de su esclavo fiel y discreto, un grupo de cristianos ungidos como una clase colectiva, los más capacitados, que eran un grupo de cristianos fieles que habían soportado las adversidades de la mala hierba de Satanás, el diablo, y que no se habían dejado ahogar por ella. La pregunta es, ¿por qué en 1920 la sociedad Watchtower publica que sin duda alguna el pastor Russell ocupó esa posición del esclavo fiel y discreto que el Señor había hablado, para que estuviera de cabeza sobre su doméstico para alimentarlos a su debido tiempo? Entonces quiere decir que la profecía de Mateo 24:45 se cumplió por una sola vez, porque esta profecía no es para que se cumpla cada rato con nuevos esclavos, sino fue una selección que haría Jesús en el momento de su inspección para escoger el esclavo fiel y discreto. Y la Watchtower dice que esto fue en 1919, que Jesús escoge a su esclavo fiel y discreto como una clase colectiva de cristianos ungidos, los más capacitados, cuando vemos por acá una contradicción, que en 1920 la sociedad publica que sin duda alguna el cumplimiento de esa profecía de Mateo 24:45 recayó sobre el pastor Russell, y que ningún testigo de Jehová o estudiante de la Biblia de aquel entonces podía poner en tela de juicio ni por un momento que el pastor Russell ocupó esa posición del esclavo fiel y discreto que el Señor escogería para que estuviera
sobre sus domésticos para alimentarlos oportunamente. Entonces aquí vemos pues que la Watchtower pues tiene enseñanzas contradictorias. Es imposible que en 1919 Jesús haya escogido un nuevo esclavo colectivo de los más capacitados ungidos para que sea su esclavo discreto, porque eso significaría que la profecía de Mateo 24:45 estaría cumpliéndose continuamente por varias veces, y eso no es así. La selección o el cumplimiento de la profecía de Mateo 24:45 es una sola vez. Y si la sociedad reconoce que sin duda alguna el pastor Russell ocupó esa posición de esclavo discreto de Mateo 24:45, ya no pudo haber otro esclavo después, pues, para que diera alimento espiritual. Porque eso significaría que entonces que Jesús está dando cumplimiento a esa profecía varias veces, con nuevos ungidos, nuevos esclavos fieles y discretos. Y eso es inaudito, porque como digo, la profecía se cumple una sola vez cuando Jesús hace su inspección y escoge al esclavo. Y si el esclavo fue pastor Russell y recayó en él, y Jesús le escogió a él, entonces el esclavo no podría tener sucesión apostólica con nuevos esclavos, porque eso significa que Jesús tenía que aprobarlos e inspeccionarlos nuevamente cada rato para reemplazarlos, y iría contra la propia profecía, que significa un cumplimiento único por una vez. Estas son las contradicciones que uno pues tiene que ver de esta organización de la Watchtower, que enseña puras mentiras, pues, porque lo vemos acá muy claramente, acá en la atalaya, que vemos acá la fecha, lo hemos visto muy claramente, que es de fecha, ahí está, abril 1 de 1920, un año después de haber nominado a su esclavo como una clase colectiva de los cristianos más capacitados. Entonces eso sería imposible, sería un engaño decir que Jesús escogió a un esclavo en 1919 como una clase colectiva, los más capacitados, que habían sido fieles y discretos, y por eso Jesús los nominó en 1919, cuando ya la Watchtower reconoce en 1920 que ese esclavo escogido por Jesús había hecho antes con el pastor Charles T. Russell, y que ningún estudiante de la Biblia de ese entonces podría poner en tela de juicio, ni siquiera dudar que el pastor Russell ocupó esa posición que había prometido el Señor, que cogería un esclavo fiel y discreto para dar alimento a los domésticos a su debido tiempo, que los pondría como mayordomo sobre ellos. Entonces, si eso ya se cumplió con el pastor Russell, esa profecía de Mateo 24:45, no es dable, no es posible que se cumpla nuevamente después de su muerte, que murió en 1916, que se cumpliera en 1919 nominando a otro esclavo como una clase, esta vez como una clase colectiva de cristianos ungidos, los más capacitados, que no habían sido asfixiados por la mala hierba de Satanás el diablo. Ese es un cuento chino, una mentira, una explicación que no tiene sustento, porque como digo, el cumplimiento de la profecía es por única vez, una sola vez. Y si Jesús escogió al pastor Russell, como lo reconoce acá la Watchtower en 1920, que sin duda alguna fue el pastor Russell el esclavo fiel y discreto, quiere decir que en 1919 no pudo escoger a otro nuevo esclavo, puesto que, como digo, la profecía es para que se cumpla una sola vez. Cuando murió el pastor Russell, murió el esclavo fiel y discreto. No podría existir otro, porque Jesús tenía que venir a hacer otra inspección y darle nuevo cumplimiento a la profecía de Mateo 24:45. Inclusive, los ungidos que están ahora como cuerpo gobernante, como esclavo fiel y discreto, son gente que Jesús jamás pudo conocer en 1919, y tampoco en muchos ni siquiera en 1940, porque no habían ni siquiera nacido. O sea, los que sucedieron al señor Rutherford y a sus directores, tampoco los conoció Jesús, y fueron mucho antes que los que están ahora de turno como cuerpo gobernante. Ya es otra generación, es generación tras generación, y eso no es posible, como digo, porque no existe sucesión de esclavo, no existe un esclavo, porque no lo indica la Biblia, que existiría una sucesión apostólica de esclavos. Pero cuando Jesús hace la nominación, escoge a aquellos que él conoció y los vio fieles. Porque si los de ahora son el esclavo fiel y discreto, que me digan en qué parte de la Biblia se menciona que Jesús los escogió a ellos, qué cumplimiento hay que Jesús ha escogido a estos señores que están ahora como cuerpo gobernante y los ha encontrado fieles y discretos. Esa es una pregunta que ustedes tienen que hacerse, amigos, porque vean que esta religión enseña puros cuentos chinos, puros cuentos de hadas, mitos, historietas, que solamente se lo puede creer gente ingenua, credulona. Bueno, amigos, eso para lo puesto para que ustedes mediten, porque esta es otra evidencia adicional de que la Watchtower después de 1919 seguía reconociendo en la revista La Atalaya que el único esclavo fiel y discreto fue el pastor Russell,
tal como después lo volvió a reconocer en 1921 cuando el juez Rutherford publica el libro El arpa de Dios, un año después de esta atalaya que acabamos de leer, diciendo lo mismo, que sin duda alguna el pastor Russell fue aquel esclavo fiel discreto. Gracias por su atención, amigos, y será hasta el próximo video.